Luego de que Héctor Parra fue condenado a 10 años y 6 meses por corrupción de menores, Ginny Hoffman rompió el silencio junto a la abogada Olivia Rubio. ¿Cómo le confesó a Alexa lo que había sucedido? Vea esto. 10 años y 6 meses de prisión fue la sentencia emitida por el juez que determinó la culpabilidad de Héctor Parra por el delito de corrupción de menores cometido en contra de su hija menor, Alexa Hoffman. ¿Qué es la corrupción de personas menores de edad? En el caso específico de Alexa, refiere a las conductas que llevó a cabo su padre para obligarla o inducirla a cometer actos de exhibicionismo corporal, pero también a los tocamientos que él tuvo respecto del cuerpo de Alexa en zonas, digamos, sexuales, ¿no? Aunque están por cumplirse 2 años de la detención de Héctor Parra, este proceso inició mucho tiempo atrás, según las declaraciones de la madre de la víctima, pues no solo ha sido el trámite legal, de por medio ha habido terapias psicológicas, psiquiátricas y el enfrentamiento al que definen como el juicio social. Ella ya tenía 16, ya acababa de cumplir los 16 años. Y es ahí donde me empieza a decir, muy de poquito me empezó a decir, pero obviamente al decirme la palabra pedófilo, porque me dijo, pues a mí no me importa que mi papá haga lo que haga con su vida ni nada, me dijo, pero no se califican pedófilo. Obviamente, pues a los 16 años sabes perfectamente, como a los 16, que es un pedófilo, ¿no? Y sí le dije, ¿de qué estás hablando? O sea, usó la palabra, Jim. Usó la palabra. Usó la palabra pedófilo. Lo usó. Utilizó la palabra pedófilo. Y por supuesto fue un shock. Sí, pregunté, por supuesto le dije, ¿sabes de lo que estás hablando, mamacita? Le dijo, claro que sí, ma. Le dijo, pedófilo es aquellos adultos que abusan de los niños. Y por supuesto, el mundo que te viene encima es como, ¿qué está pasando? No puede ser, mi hija, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, ya entendí el por qué ese rechazo total al papá, ese no verlo, y ahí fue donde ya empezamos a platicar un poco de qué es lo que había pasado. No me quería decir realmente qué es lo que había pasado, solamente lo que me tocaba. Al ser un caso que se dio a conocer de manera pública a través de una entrevista que Ginny Hoffman ofreció, y al tratarse de 2 figuras públicas, el caso se hizo mediático. Sin embargo, al momento, existe una orden de restricción para algunos comunicadores y periodistas. El juez determina que haciendo este análisis y esta ponderación de derechos, en este momento el discurso que algunas personas periodistas y comunicadoras estuvieron dando no estaba protegida constitucionalmente, y por eso determina que estas personas tendrán la obligación de no molestar a la víctima, de no presentar, por ejemplo, fotografías de la víctima siendo niña o audios de la víctima que se tomaron siendo niña. Es decir, las niñas y los niños también tienen un marco jurídico de protección reforzado. Y al momento que un juez declara culpable, dijimos, ok, lo demostramos, gracias a Dios. Ha sido peor. O sea, los ataques han sido peor cuando ya hay una autoridad que dice que el señor sí cometió los hechos. Entonces, es algo de no creerse, es algo de no entenderse. Ah, caray, miren, en efecto, sí, es una autoridad competente a quien debemos respetar, y es nuestra obligación responsable ciudadana, no solamente como comunicadores, respetar la sentencia que una autoridad que sí tuvo acceso a la carpeta, que vio a ambas partes, dio. La sentencia es algo que está ahí, que hay todavía instancias por agotar, es algo que iremos cubriendo, y hemos estado en su momento presentando ambas partes, pero creo yo que en efecto no es de creer incluso. Ya no se trata de presentar ambas partes, se trata de dar seguimiento a la parte culminante de un proceso que ha llevado ya casi 2 años. Pero quiero hacer un punto y aparte, y esta es mi opinión muy personal con respecto a la postura de la abogada Olivia Rubio con respecto a mi compañero Gustavo Adolfo Infante.
Yo veo que es a partir de una entrevista que presentamos aquí en De Primera Mano en vivo con el abogado Alonso Beceiro, quien en su momento representó a la parte acusadora, que se da esta situación de emitir una orden de restricción en contra del titular del programa De Primera Mano. No sé si el señor Gustavo Adolfo Infante, aquí lo tenemos, pero no va a hablar de esto, en su momento presentó fotografías o vulneró a la persona que tenemos como víctima, ya no es presunta víctima, Alexa. Lo que sí sé es que a partir de esta entrevista, donde es el licenciado Alonso Beceiro quien emite comentarios en contra de la abogada y su postura respecto a lo que él vio en su momento, que se da esta situación, y considero que pues uno tiene la obligación de mostrar, no puede ser responsable de lo que las partes aquí en vivo digan, y lo decimos al final del programa, las personas que emiten su comentario son responsables del mismo. Sin embargo, esta orden de restricción se da en contra de Gustavo Adolfo Infante. Yo le llamo ley mordaza, pero es un punto y aparte de el proceso donde actualmente hay una víctima y un culpable, salvo las instancias por agotar. Una entrevista, que es lo que veamos, aquí vemos parte de lo que es la entrevista, es una plática que dura alrededor de 46 minutos, en donde Ginny habla acerca de cómo es que su hija, Alexa, le confiesa por primera ocasión qué es lo que estaba ocurriendo en su vida. Narra Ginny cómo es que toma la noticia, cómo acude incluso con unos abogados que no eran penalistas, y los abogados la tratan de asesorar. Sin embargo, Alexa no estaba en un momento psicológico importante, que le decían es importante que esté preparada, es un momento muy desgastante, e incluso la maestra Olivia Rubio a lo largo de la entrevista dice que este proceso, por los tiempos jurídicos, puede tardar alrededor de 6 años. Lo que se lleve entre cada uno de los procesos que tiene que seguir, ella explicaba y decía, son aproximadamente 6 años en los que podría llegar a continuar. Es muy apresurado, pero esos son aproximadamente los tiempos que conlleva un caso de esta magnitud. Sí. Y también decía, importante que la opinión pública, como decía Ginny, primero decían, queremos que nos demuestre la ley que es culpable, porque si no, está siendo parte de una venganza. Y después, dice Ginny, cuando ya obtienen el fallo, salió peor, porque hay amenazas, hay mensajes a sus teléfonos privados, esta Alexa tiene que estudiar en casa, o sea, la situación es complicada también. Ahora, Alonso Beceiro, el abogado que habló aquí y dio su punto de vista sobre este caso, que de hecho pues lo dejó porque él decía que no había pruebas suficientes de cuando se le hicieron estas pruebas psicológicas a Alexa, pues es un punto muy importante que tocan en este podcast que se llama Análisis Feminista, los dos juicios de Alexa, y creo que es determinante y algo que el público se ha cuestionado mucho, ¿no? Y entonces, si no había ningún indicio psicológico de esta situación, ¿por qué siguieron con el caso? Es decir, no había como estas pruebas. Pero justamente Olivia Rubio pues explicaba que no se hizo nada con perspectiva de género, sí, ni con todo esto a lo que se enfrentan las víctimas en un juicio de esta magnitud, lo que se necesita. Entonces, por ello es que se siguieron haciendo los estudios pertinentes para entonces llegar al punto que pues pudiera probar lo que hoy sabemos de una sentencia de 10 años y 6 meses para el señor Héctor Parra. Pero bueno, pues escuchen ustedes también, como siempre se ha hecho aquí, ¿no? Presentar todos los puntos de vista y sí creo yo también apelar porque seamos libres de poder expresarnos. E incluso hablan de este documental de las dos caras, los dos juicios de Alexa, y dice que están buscando, la misma Ginny dice, ojalá y la contraparte también diera entrevista, porque sería importante mostrar en ese documental ambas partes, que va a ser un documental que quieren sí o sí sacarlo adelante, porque quieren que muchas personas estén enteradas de lo que ocurre en este caso y de cómo les afecta. Quienes están en esta ley mordaza, como bien lo dices, Adis, entre ellos está Gustavo Adolfo Infante, que está pues exigiendo que no aparezca ya su imagen dentro de este documental de los dos juicios de Alexa, porque era algo que también la gente decía, entonces, ¿él va a estar o no en el documental? No va a estar en el documental. Esa es la petición, ¿no? Pues ya. Pues va.